Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel, seguimos con la lógica matemática y hoy vamos a hacer un esquema de todas las propiedades de la lógica. El álgebra de Boole, las leyes de Morgan, las propiedades de la condicional, de la bicondicional, de la negación. ¿Y para qué nos sirven todas estas propiedades? Todas estas propiedades nos sirven para simplificar proposiciones o bien para llegar a otras proposiciones lógicas que van a ser equivalentes con las anteriores. Así que empezamos con este esquema en el que estamos viendo, vamos a ver todas las propiedades tanto de la conjunción como de la disyunción. Tendremos la propiedad conmutativa, que si la observamos en la conjunción nos dice que P y Q es lo mismo, es equivalente a Q y P. Lo mismo ocurre con la disyunción. P o Q es equivalente a Q o P. Si trabajamos la idempotente, la propiedad idempotente nos dice que cuando tenemos P y P es equivalente a P. O P es equivalente a P. Y la asociativa, si vemos, da lo mismo asociar estas dos primeras. Si yo tengo tres proposiciones, por ejemplo, P y Q y R, es lo mismo trabajar primero estas dos proposiciones y después trabajar la tercera, o dejar la primera aparte y trabajar las dos últimas. O también podemos trabajar P y R y después acabar trabajando con I, Q. Da lo mismo asociar una a otra, siempre y cuando tengamos el mismo conectivo. En este caso es la conjunción. Si tenemos la disyunción o u o, nos pasa exactamente igual, se cumple la propiedad asociativa, que es lo mismo asociar estas dos primeras y después trabajar con la tercera que trabajar las dos últimas y acabar trabajando con la primera. Es lo mismo OP o R asociada y después acabar con O, Q. Esa es la propiedad asociativa y se cumple tanto en la conjunción como en la disyunción. El elemento neutro, ¿qué significa? Que cuando yo tengo P y una tautología es equivalente a P, llegaría a P. O si tengo una contradicción, P o una contradicción es equivalente a P. La distributiva ya estamos mezclando tanto la conjunción como la disyunción. Si yo tengo P y Q o R, es equivalente a P y Q o P y R, que es lo que tenemos aquí. En la disyunción es lo mismo. Si yo tengo P o Q y R, es equivalente a P o Q y P o R, que es lo que nos encontramos aquí. Todas estas propiedades se pueden demostrar en una tabla de verdad y podemos llegar a la equivalencia lógica, a la tautología, en donde todas las combinaciones nos van a salir verdaderas. No las vamos a demostrar una por una porque entonces haríamos el capítulo muy largo. En este capítulo vamos a mostrar todas las propiedades posibles que necesitamos para poder trabajar. Pero si queremos, ahora al final del capítulo demostramos una de las propiedades para que veáis que se pueden demostrar aplicando la tabla de verdad. Si seguimos con las propiedades del álgebra de Boole, es la simplificativa. Simplificativa nos está diciendo que si yo tengo P y P o Q es equivalente a P. Sin embargo, si tengo la disyunción, llegaríamos a lo mismo. P o P y Q es equivalente a P. Y la complementaria es que cuando tenemos P y no P, eso es una contradicción. Su equivalencia es una contradicción. Y si tengo P o no P, también es equivalente a una tautología, es decir, que es todo verdadero. Y esta llegaríamos a todo falso. Todas estas propiedades, el conjunto de todas estas propiedades lógicas, con las operaciones o los conectivos de conjunción y disyunción, es un álgebra de Boole. Todas estas propiedades las tenemos que tener en cuenta y entender.
Si seguimos con las propiedades de la conjunción y de la disyunción, nos podemos encontrar también con las leyes de Morgan. Estas dos propiedades nos están diciendo que si tengo la negación de una disyunción es equivalente a la negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. Sin embargo, si tenemos la negación de una disyunción, será equivalente a la negación de la primera proposición o la negación de la segunda proposición. Las negaciones también nos las podemos encontrar con otros símbolos. Otro también muy común es con este. Nos podemos poner, si nos encontramos con ese símbolo delante de este paréntesis, nos está diciendo que está negando al paréntesis. E incluso la equivalencia también nos la podemos encontrar con 3 rayitas. Es lo mismo, son formas de nombrarlas diferentes, pero significan lo mismo. Así que no os confundáis si tenemos este símbolo o tenemos este símbolo que significa lo mismo, significa negación. Estas dos propiedades son llamadas leyes de Morgan. Ya tenemos todas las propiedades de la conjunción y de la disyunción. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del condicional. Aquí nos encontramos con una P, entonces Q va a ser equivalente a no P o Q. Antes de nada vamos a ver que una condicional directa es cuando tenemos P, entonces Q, recíproca es cuando es al revés, Q, entonces P, se le llama condicional recíproca. Condicional contrarrecíproca es cuando tenemos lo contrario de la recíproca, que sería no Q, entonces no P. Y condicional contraria sería lo contrario de la directa, no P, entonces no Q. Una de las propiedades de la condicional ya tendríamos esta, que ya la hemos mencionado. La segunda de las propiedades sería, si tenemos una condicional, P entonces Q, será equivalente a la negación de una conjunción de P y no Q. Esta viene de, si nos fijamos, aquí podemos aplicarle la ley de una de las leyes de Morgan. Cuando yo tengo la negación de una conjunción, ¿qué es lo que tenemos? Va a ser equivalente, gracias a las leyes de Morgan, a una de las leyes de Morgan, tendríamos, lo voy a colocar aquí, tendríamos, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, seguimos colocando la negación, tendríamos no P o no Q, no Q. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Aplicar una de las leyes de Morgan. Cuando tengo la negación de una conjunción, será la negación de cada una de ellas, pero transformando la conjunción en disyunción. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí ahora más adelante os voy a explicar otra de las propiedades de las negaciones, que es cuando tenemos una doble negación, se transforma en Q. Este sería no P o Q, sería Q por la doble negación. Esa la vamos a ver cuando estudiemos las propiedades de la negación. Y si observáis esto, no P o Q es justo lo mismo, llegamos a la misma propiedad que teníamos al principio. Así que esta viene de la anterior. Si yo tengo P, entonces Q, la condicional directa va a ser equivalente a la condicional contrarrecíproca, o sea, no Q, entonces no P. Si tenemos la condicional recíproca, va a ser equivalente a la condicional contraria, a no P, entonces no Q. Otra de las propiedades es que si tengo P, entonces P, va a ser una tautología. Y si tengo P, entonces Q y Q, entonces R, esto será una implicación, ya no sería una equivalencia, esto sería una implicación de P, entonces R. Sería otra de las propiedades. Todas estas son las propiedades de la condicional y se pueden demostrar en una tabla de verdad.
¿Y cuáles son las propiedades del bicondicional? Pues estas que nos encontramos aquí. Cuando yo tengo P si solo si Q será equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Si me encuentro P si solo si P, esto sería una tautología. Si yo me encuentro P si solo si Q, va a ser equivalente a su recíproca, a Q si solo si P. Y si me encuentro el P si solo si Q, también va a ser equivalente a su contrarrecíproca, a no Q si solo si no P. Aquí nos encontramos con las propiedades de la bicondicional. Y ya para terminar vamos a estudiar las propiedades de la negación. La doble negación, ya la hemos visto en unas propiedades anteriores, va a ser siempre la proposición afirmativa. No P será P. La negación de una tautología será equivalente a una contradicción, mientras que la negación de una contradicción es equivalente a una tautología. Y si tenemos la negación de una condicional, va a ser equivalente a P y no Q. Mientras que si tenemos la negación de una bicondicional, será equivalente a P si solo si no Q. Todas estas propiedades y todas las anteriores ya hemos dicho que la podemos demostrar en una tabla de verdad. Una por una no la podemos hacer, pero sí podemos hacer un ejemplo ya para terminar con una de ellas. Por ejemplo, vamos a demostrar esta equivalencia lógica, la negación de una condicional. Esta propiedad de la negación de una condicional la podemos demostrar con la tabla de verdad. ¿Cómo lo hacíamos? Pues primero observamos las proposiciones atómicas que tenemos. Tenemos dos proposiciones, P y Q. P y Q. Entonces primero empezamos con P, con Q, seguimos con la negación de Q y seguimos con el paréntesis, P entonces Q. Luego trabajamos la negación de P entonces Q, que aquí no lo he puesto en paréntesis. Tenemos ahora la negación de P entonces Q y luego trabajamos la conjunción P y no Q. Y al final acabamos demostrando la bicondicional. Esta la hemos llamado a esta y a esta la hemos llamado B y demostramos la bicondicional. Si llegamos a que todo nos sale verdadero, ya sería una equivalencia lógica. Ya hemos demostrado que esto es igual a esto, que esto es equivalente a la proposición P y no Q. Entonces, como tenemos dos proposiciones, sabemos nosotros que tenemos que trabajar con 2 elevado al número de proposiciones atómicas. Como tenemos 2, será 2 elevado a 2 y llegaríamos a 4. Eso quiere decir que tenemos 4 combinaciones. De ello, la mitad van a ser verdaderas, verdadero, verdadero, y la otra mitad falsa. Y en la siguiente proposición trabajamos la mitad de las verdaderas, las ponemos verdadera, falsa, y la mitad de las falsas, verdadero y falso. Así empezamos siempre. La negación de Q, que era donde teníamos verdadero, ponemos falso, donde tenemos falso, verdadero, donde tenemos verdadero, falso y donde tenemos falso, verdadero. Y ahora tenemos que trabajar la condicional. La condicional que nos decía que si la primera proposición era verdadera y la segunda proposición era falsa, entonces la condicional era falsa. Todas las demás son verdaderas. Todo esto ya lo estuvimos viendo en los conectivos lógicos. Ya os dejo en la tarjeta para que veáis todas las posibilidades de conectivos lógicos. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda falsa, estamos trabajando con P y con Q, o sea, con estas dos columnas. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es cuando es falsa. El resto de las combinaciones van a ser, si yo tengo falso, 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 verdadero y verdadero, verdadero, van a ser verdaderas, porque la única falsa era cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa.
Si ahora vamos a trabajar la negación de la condicional, nos fijamos en la columna de la condicional y donde sea verdadero, ahora es falso, y donde sea falso, es verdadero, y lo vamos cambiando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con la columna P y trabajar con la columna no Q, o sea, con esta y con esta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una conjunción. Las conjunciones que nos decían que solo eran verdaderas cuando las dos son verdaderas. Las demás son falsas. Entonces cogemos P y no Q y nos fijamos. ¿Verdadero o falso? Eso va a ser falsa. ¿Verdadero o verdadero? Cuando las dos son verdaderas es cuando la conjunción es verdadera. El resto de las combinaciones van a ser falsas. Una vez que llegamos aquí, ahora ¿qué es lo que tenemos que trabajar? La bicondicional. Y la bicondicional nos dice que serán verdaderas cuando las dos son verdaderas. Tenemos que trabajar esta y esta, o sea, esta columna y esta columna. Nos dice la bicondicional que serán verdaderas si las dos son iguales. O sea, si las dos son falsas, va a ser verdadera. Si las dos son verdaderas, van a ser verdaderas, porque la bicondicional será verdadera si las dos proposiciones son iguales, o sea, si las dos son falsas o las dos son verdaderas. Aquí tenemos las dos falsas, pues también será verdadera, y las dos falsas también será verdadera. Como nos salen todas las combinaciones verdaderas, esta bicondicional es una tautología. Por lo tanto, si es una tautología por ser todas verdaderas, esa bicondicional es una equivalencia lógica. Y ya hemos demostrado que esta proposición es equivalente a esta proposición lógica. Ya hemos demostrado la propiedad. Lo podemos demostrar tanto en tabla de verdad como también ayudándonos de las propiedades anteriores que ya conocemos. ¿Y cómo podemos llegar a esta proposición? Pues si partimos de esta, de la negación de una condicional, si observamos, existe una ley que va a ser, o una propiedad que va a ser equivalente, la negación de esta condicional. Si nosotros tenemos una negación por las propiedades de las condicionales, la negación de una condicional va a ser la negación de no P o Q. Esta es una de las propiedades de la condicional. Ya la hemos visto anteriormente en las propiedades de las condicionales, que esto es equivalente a esta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros ahora observamos, podemos aplicar una de las leyes de Morgan. O sea que esto va a ser equivalente, según la ley de Morgan, que ponemos no P, transformamos la disyunción en conjunción y no Q. Y esto es equivalente a esto por la ley de Morgan. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una doble negación. Entonces, esto va a ser equivalente gracias a la doble negación. Si yo tengo no P, se va a transformar en P y no Q. Y si ya observamos a donde hemos llegado, gracias a estas tres propiedades, llegamos a la equivalencia que teníamos antes, P y no Q. P y no Q. Ya lo hemos demostrado también aplicando las propiedades. Así que podemos demostrar o bien aplicando las propiedades o bien con la tabla de verdad. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.